Buenos días compañeros, mi equipo y yo hoy les informaremos acerca del tema redes neuronales. Mi equipo está formado por Amaya Rando, Guadalupe Angélica y su servidor Alfredo Sánchez. Bueno, aquí está la tabla de contenido sobre nuestra exposición, en la cual iniciaremos pues una introducción sobre el tema, la historia de las redes neuronales, su estructura básica, los tipos de arquitectura que hay, los tipos de aprendizaje también y las aplicaciones. Pasando a lo que es la introducción, me gustaría hablar acerca de la definición de las redes neuronales. Bien, una red neuronal básicamente se inspira en el funcionamiento de un cerebro humano. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, una red neuronal básicamente busca emular lo que es el funcionamiento del cerebro humano, pero también el aprendizaje, la capacidad de aprendizaje del cerebro humano. Sabemos que un cerebro contiene células llamadas neuronas, las cuales están conectadas entre sí y pues también se envían impulsos eléctricos para ayudar al ser humano a procesar la información. Las redes neuronales tratan de simular esto o de emularlo de manera similar, ya que también juntas funcionan para resolver problemas en la vida en distintos sectores o áreas de la tecnología y la inteligencia. Volviendo a lo que es sobre la definición de las redes neuronales, pues estas contienen neuronas artificiales, los cuales también se les llaman nodos. Estos nodos contienen pues un dato numérico llamado peso, que más adelante mis compañeros van a hablar más a fondo sobre esa estructura, estas arquitecturas de las redes neuronales. Y bueno, pues estas redes neuronales se basan en datos de entrenamiento. Esto quiere decir que pues pueden aprender y mejorar continuamente, mejorando la comprensión de sus resultados. Esto impacta mucho a lo que son las áreas de la inteligencia artificial, sus sectores tales como el comercio electrónico, las redes sociales, y más adelante hablaremos también de las aplicaciones. Las redes neuronales también tienen distintas arquitecturas que funcionan para distintos desafíos y complicaciones. También hablaremos de eso. Y bueno, pues sí. ¿Por qué las redes neuronales son importantes? Bueno, como dice aquí, las redes neuronales pueden ayudar a las computadoras a tomar decisiones inteligentes con la asistencia mínima del humano. Esto pues quiere decir que se basan las redes neuronales en que pueden aprender y modelar relaciones entre los datos de entrada y salida. Esto quiere decir que pueden entender estructuras complicadas, ya sea en el reconocimiento de voz, ya sea, por ejemplo, estas dos preguntas que tenemos aquí. Un humano inconscientemente pues puede saber que son las mismas preguntas, pero aún así están escritas de diferente manera. Con la ayuda de las redes neuronales, la computadora puede entender estas dos preguntas como si fueran el mismo significado, aunque estén escritas de diferente manera. Otro ejemplo también podría ser el que la computadora pueda distinguir entre el nombre de un humano y el nombre de un país, por ejemplo. El desarrollo de las redes neuronales tuvo inicio en 1943, cuando el psiquiatra y neurofisiólogo Warren McCulloch y el matemático Walter Pitts trabajaron en un artículo donde presentaron un modelo matemático de una neurona artificial. Ese trabajo fue la base fundamental de los modelos de redes neuronales que se desarrollaron en décadas siguientes. Este es el modelo que hicieron. Como pueden ver, la neurona tiene múltiples entradas donde cada una tiene un peso específico. Luego se hace una suma ponderada y luego se compara con un umbral para determinar la salida de la neurona. El umbral es como un límite para activar la neurona. Si la suma ponderada es mayor o igual que el umbral, entonces la neurona se activa y produce una salida de 1, porque la salida es una salida binaria. Y si la suma ponderada es menor que el umbral, entonces la neurona se desactiva y produce una salida de 0. Y como ese modelo tiene muchas limitaciones,
como la principal limitación es que no aprende de los datos. Por eso surgió un modelo que desarrolló Frank Rosenblatt en 1957, que se llama Perceptron, y este modelo fue inspirado en el modelo de Matplotlib. Y síguete por favor. Y ese es el modelo que hizo. Es similar al modelo anterior en términos de que reciben múltiples entradas, cada una con su peso específico, se hace una suma ponderada y la salida también es binaria. Lo distintivo aquí es que no hay umbral para comparar, sino que se le agrega una entrada con un peso específico de menos delta y luego se llama sesgo, el parámetro adicional que se le agrega a la entrada. Y luego se suma ese sesgo a la suma ponderada, y si el resultado de eso es mayor o igual que el 0, entonces la neurona se activa y produce una salida de 1. Y si ese resultado es menor que 0, entonces la neurona se desactiva y produce una salida de 0. Ok, vamos a hablar de la estructura básica de una red neuronal, de que están compuestos. Están compuestos por neuronas o nodos, capas, conexiones, funciones de activación, feedforward y backpropagation. Hablemos un poquito del nodo o neurona, que esta es la unidad de procesamiento básica de una red neuronal. Como dijo mi compañera, en ella obtenemos datos de entrada, al cual cada dato va a tener un peso específico. Y la neurona también, gracias a ese peso, le va a dar esa importancia. Entre más peso, más importancia a ese dato obtenido de la neurona. Dentro de la neurona va a ser una suma ponderada de esos datos y se le va a agregar una función de activación. Más adelante vamos a hablar de la función de activación porque es muy importante. Y finalmente, después de hacer esa operación, da una salida, el cual se va a conectar a otras neuronas por medio de conexiones. Estas son las capas. Las capas son grupos de neuronas y podemos ver que son tres diferentes. Primero tenemos la capa inicial, en la cual va a recibir los datos iniciales tal cual, y después de hacer su proceso va a conectarse con otra capa por medio de una conexión a otra neurona de otra capa, hasta que llega a la capa fantasma, que son las capas que están en medio de la red neuronal y que son las que hacen el mayor procesamiento, porque hay mayor densidad de capas y de comunicación. Y finalmente tenemos la última capa final, en el cual ellas ya reciben toda la información procesada y solamente deciden si reconocen o no reconocen cualquier información que le hayas dado a la red neuronal. Adelante. Bueno, pues estas son las conexiones. Como ya hablé al principio, cada uno tiene cierto peso y dentro de ese peso también le vamos a asignar un margen de error. Eso es muy importante después para que la red neuronal pueda aprender gracias a ese peso y ese margen de error. Y bueno, pues las conexiones hacen que viaje la información de un nodo a otro nodo. Es el medio de comunicación. Ok, función de activación. Esto es, van a tener que poner más atención de lo normal. Tenemos los datos. Cada uno tiene su propio peso y aquí está haciendo la suma ponderada. Pero también decimos que se le agrega la función de activación. ¿Por qué se le agrega la función de activación? Bueno, pues porque sin ella, el resultado de estos pesos daría una función lineal. Daría algo, si lo graficamos, daría algo más o menos como una línea así. Entonces, no tiene caso que tengamos varias neuronas conectadas si al final el resultado va a ser una línea continua, porque solamente haría una línea así bien extensa. Por lo tanto, viene lo que es la función de activación, que lo que hace es que moldea esta línea de una forma en la cual podemos reconocer patrones específicos.
Por ejemplo, nosotros, cuando vemos la imagen de un gato, podemos, si graficamos nuestras neuronas, esto es un ejemplo que vi en un libro. Hagan de cuenta, imagínense que esto está en tercera dimensión. Cuando nosotros vemos un gato, eso es lo que grafica nuestras neuronas, por así decirlo. Entonces, si tenemos la función de activación y tenemos una línea, imaginemos que en el espacio sería como un plano en el espacio, como una hoja flotando en el espacio. Esto se parece a esto. No tiene gran parecido, porque esto no tiene forma, solamente es una línea. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a nuestra red neuronal que esto es un gato si no tiene forma? Entonces, lo que hace la función de activación es modificar esa línea para que en conjunto con otras neuronas vayan moldeando esa función hasta que hagan algo más o menos parecido a esto. Y cuando se parece a esto, va a poder reconocer que estoy hablando de un gato. Hay diferentes tipos de función de activación, como ReLU, TAN y otras, pero que cada una de ellas la modifica de una manera diferente para poder moldear la red neuronal y así aprender patrones específicos, muy específicos. Ok, feedforward. Feedforward es como una estructura básica de una red neuronal que va hacia adelante. Tiene un inicio, recibe los datos, se conecta con la capa de fantasma, que es la de medio, y finalmente a la capa final, donde va a obtener un resultado. En esta solamente va hacia adelante, intentando adivinar o reconocer algún patrón. Es una estructura básica, por lo tanto después, cuando hablemos de estructuras básicas o estructuras en general, van a hablar más de feedforward. Me interesa más explicárselos, el backpropagation. Por ejemplo, si tenemos el ejemplo del gato otra vez y solamente hemos dado una corrida hacia adelante, al final deberían de decidir estas neuronas que está viendo la imagen de un gato. Pero ¿qué tal si se equivoca? Que es lo más seguro, porque es la primera vez que le estás entrenando, ¿no? Se equivoca y te dice, no, pues no lo reconozco, y te da otro animal, no te da un perro. Lo que hace el backpropagation es regresar a una capa anterior y cambiar los pesos de las conexiones. Recuerdan que les mencioné que cada conexión tenía un peso y tenía un margen de error. Ese margen de error el backpropagation lo va a modificar para que al momento de irse hacia atrás en las capas encuentre el error y así aprenda, y ahora sí poder al final decidir que sí es un gato. Y esa es una manera de entrenar la red neuronal. Existen muchos tipos de arquitectura, hay como 20 y tanto, y solo voy a hablar de las 5 arquitecturas más utilizadas en la actualidad, que son la red de función de base radial, red neuronal convolucional, red neuronal recurrente, memoria a largo o corto plazo y red generativa adversaria. Primero, la red de función de base radial. Esta red incorpora funciones de base radial y estas funciones lo que hacen es que en el patrón de entrada y el punto de referencia. Y esta red ya puede procesar funciones no lineales. Y este es más utilizado en las tareas que requieren la capacidad de interpolación, regresión, reconocimiento de patrones no lineales. Y este sería el diagrama de esta red. Aquí tenemos la celda de entrada. Cada círculo es una celda y el conjunto de ese tipo de celda es la capa. Y también tiene la celda oculta y la celda de salida. Y aquí en la capa oculta
facial para determinar la aproximación del patrón de la referencia y el objeto. Y tenemos la red neuronal convolucional. Esta red es capaz de aprender patrones jerárquicos en sus capas convolucionales, donde aplican filtros a áreas de entrada, y eso es más utilizado para procesar datos estructurados en mallas como imágenes y video. Y ese es el diagrama de la red convolucional, y como vemos, aquí se agregaron la capa del núcleo y la capa de convolución, y aquí en la capa de núcleo es donde se hacen las filtraciones de los datos de la entrada, y aquí en la capa de convolución es cuando generan el patrón de jerárquico. Sí. Tenemos la red neuronal recurrente. Esta red es capaz de recordar y aprender y utilizar la información pasada, y está diseñada para trabajar con secuencias de datos como de texto, audio y series temporales. Y ese es el diagrama de la red recurrente, y aquí tenemos una capa recurrente, y esta celda recurrente es responsable para mantener y actualizar el estado interno mientras procesa secuencias de datos. Sin embargo, este tipo de arquitectura enfrenta dificultades cuando la red intenta aprender y recordar dependencias temporales a largo plazo. Por eso tenemos el otro tipo, que es memoria a largo o corto plazo. Y aquí en esta red se incorpora unidades de memorias especializadas para poder aprender y recordar dependencias temporales a largo plazo en las secuencias de datos. Y este diseño es más utilizada en el procesamiento del lenguaje natural, la generación de texto y la predicción de series temporales. Y este es el diagrama de esta red. Es muy similar a lo de la red de recurrente, no más que aquí se representa la unidad de memoria con un circuito aquí en la celda de memoria para representar que puede recordar a largo plazo. Y por último tenemos la red generativa adversaria, y esta red consta de dos redes neuronales, que es el generador y el discriminador, que se entrenan en manera adversaria. El generador crea datos nuevos como imágenes, y el discriminador evalúa la autenticidad de esos datos que genera el generador. Y ese diseño se utiliza para la generación de datos realistas y la creación de contenido novedoso. Y ese es el diagrama de esta red. Aquí, en estas capas, aquí es donde se hace la generativa, donde crean los datos nuevos, y aquí, en esta parte es donde se hace la evaluación de la autenticidad. Y ambos redes, generador y discriminador, se mejoran en su rendimiento a medida de que se enfrentan en procesos de competencia, lo que hace que se genera más contenidos cada vez más realistas. Ok, vamos a hablar de los tipos de aprendizaje. Hay varios, pero yo escogí los tres principales, que son los aprendizaje por supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Adelante. Primeramente tenemos el aprendizaje supervisado. En este se basa en darle diferente información a la red neuronal, pero cuando le das la información también le das la etiqueta de lo que es. Sí, volvamos. Me gustan mucho los gatos. Cuando le das la imagen de un gato, le das la información a la red neuronal de que lo que estás viendo es un gato, y así sucesivamente con otros animales, con música, con texto, con cualquier información que le des, le tienes que dar la etiqueta de lo que le estás mostrando para entrenar a la red neuronal, y así cuando termines de entrenarla, ella solita va a poder
distinguir entre diferentes patrones de información. Es el supervisado. El no supervisado, le vas a dar la misma información, pero esta vez no le vas a decir qué es, solamente le vas a estar dando información de animales, de gatos, todo, de cualquier tipo, y la red neuronal solita va a ir haciendo sus categorías. Oye, esto tiene parecido a esto, lo voy a poner de este lado. Oye, esto tiene parecido a esto, lo voy a poner de aquel lado. Y cuando tenga una gran información en su, y dejes de entrenarla, cuando le des información nueva, él ya va a saber más o menos qué es lo que le estás mostrando y va a dar un resultado correcto. Y aprendizaje por refuerzo. En este tipo de aprendizaje, pones a la red neuronal en un ambiente virtual. Este ejemplo lo hemos visto con videojuegos. Lo pones en un ambiente virtual y le das. Y la propia red neuronal tiene recompensas y tiene. Pues cuando se equivoca, tiene un castigo. Y así va aprendiendo solita. Si está jugando Mario Bros. Y agarra un hongo, va a tener la recompensa de que se va a hacer más grande. O si el hongo es verde, va a tener una vida. Pero si se cae por el barranco, va a perder una vida. Y así sucesivamente va a aprender por refuerzo a manejarse solita en ese ambiente virtual. Bueno, pasando a lo que son las aplicaciones, pues ya vimos que hay muchísimas tipos de arquitectura para las redes neuronales, ya vimos estructura, ya vimos los tipos de aprendizaje que hay, y bueno, pues también existen, por ende, muchísimas aplicaciones de estas redes neuronales artificiales en distintos sectores, como podemos ver aquí 3 ejemplos de 3 sectores o 3 áreas en las cuales se desglosan las redes neuronales. Existen desde, como tenemos aquí un ejemplo, redes sociales, hasta que una red neuronal pueda distinguir entre, por ejemplo, químicos, que pueda distinguir de qué químico hay en un recipiente, por ejemplo. Entonces, como tenemos aquí las redes sociales, un ejemplo de las redes neuronales en las redes sociales podría ser como cuando nosotros estamos en Facebook o en alguna red social y aparece de repente en el feed, pues, personas que quizás conozcas. Bueno, pues aquí las redes neuronales actúan de manera que usan la visión artificial para poder tomar características de ciertas imágenes o de ciertos rostros para poder proporcionarte resultados similares a lo que tú sueles buscar o sueles tener información de algunos amigos, por ejemplo. También tenemos lo que es el reconocimiento de voz. Aquí de igual manera las redes neuronales las aplica a diferentes arquitecturas para reconocer el habla compleja del ser humano, por ejemplo, y convertirlo en un resultado para nosotros. Y por último, aquí tenemos lo que es el comercio electrónico. También aquí se aplican muy bien las redes neuronales, ya que impacta lo que son las empresas, de manera que mejoren sus transacciones y la manera en que nosotros interactuamos, ya sea en compras en línea como Amazon, Temu, todas esas aplicaciones de comercio electrónico. Un ejemplo podría ser al igual o similarmente que las redes sociales. Al momento de nosotros buscar un producto, pues también nos aparecen cosas que nos podrían agradar o podríamos querer comprar. Ahí de esa manera aplican las redes neuronales. Bueno, para concluir, pues hemos visto cómo ha avanzado la tecnología tanto en su infraestructura para los ordenadores, las computadoras, por ende las redes neuronales pues han podido avanzar en un menor tiempo, y con esto trae pues distintos avances tecnológicos en la inteligencia artificial y también en las redes neuronales. Un ejemplo podría ser la empresa Google con su sistema Street View, que gracias a la aplicación de las redes neuronales y su avance en poco tiempo pues se pudo encontrar el 16% de las calles que hay pues en el mundo. Y bueno, pues a medida que avanzan estos avances, estas redes neuronales, pues nos podemos dar cuenta cómo impacta en cada sector o en cada área, y así pues
nos parece muy intrigante la manera en que a futuro podamos interactuar con la tecnología o qué podría ocurrir de acuerdo a cómo va avanzando esta tecnología de inteligencia artificial. Por nuestra parte sería todo. Gracias por su atención. Sí, me quedó muy claro.